Éxodos capítulo 3, verso del 1 al 6. Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 6. Dice así la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Señor, qué palabra, Señor, tan exquisita. Es una palabra que nos recuerda, oh Señor, que tú tratas con tu pueblo, que tú no estás tan lejos de nosotros, sino que te acercas a aquellos que te buscan. Señor, que eres un Dios personal. Qué bueno es tu palabra. Permite, Señor, que en esta mañana esta palabra, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros. Y que cuando salgamos de aquí, Señor, podamos decir: hoy Dios habló a mi vida. Hoy Dios transformó mi corazón. Obra, Señor, en esa dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Moisés, dice la Biblia, que fue criado en Egipto y fue criado en el palacio de Faraón. Y ocurrió una situación donde él tuvo que salir huyendo para salvar su vida, porque él mató a alguien defendiendo a los egipcios, a los hebreos. Y a eso de los 40 años, él era un hombre de 40 años cuando salió huyendo y se fue lejos de Egipto, y allá se casó con una muchacha, y su papá era un sacerdote de Madián, el que llegó a ser suegro de Moisés. Y además de sacerdote, pues él tenía ovejas. Así que Moisés terminó siendo pastor de ovejas. Pasaron 40 años más. 40 años más. Una vida prácticamente. 40 años siendo pastor de ovejas. Yo ayer estuve todo el día, prácticamente todo el día, haciendo trabajos en casa, y entre las cosas que hice, estuve echándole una lechada a unos azulejos que se pusieron nuevos en el baño. Y como no soy muy diestro en eso, porque eso no es algo que yo hago todos los días, la última vez que lo hice quizás hace 10 o 15 años, pues no me acordaba bien cómo era la mezcla y cómo que se echa, y me eché todo el día, y hubieron momentos donde tenía que coger la lechada y meterla con el dedo en sitios donde era muy incómodo para que el palaustre entrara, y había que meterlo. Y al final del día mis manos estaban toscas, broncas, secas, de tanto que bregué con eso. Y digo esto porque Moisés, mientras estuvo en palacio, lo más probable es que sus manos y su cuerpo estaban como aquellos que vienen de Estados Unidos a Puerto Rico. Usted los ve bien blanquitos. Por ejemplo, yo me crié en el caserío de Rincón, y cuando llegaban mis primos
de Estados Unidos que llegaban en el verano, llegaban blanquitos. Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué rayos allá la gente es blanca y acá son prietos? Y es por el sol. Tú te expones al sol y el clima y tú cambias, tu piel cambia. Así que Moisés, habiendo estado 40 años en el palacio real, viviendo con su abuelo, el faraón, abuelo adoptivo, probablemente ya su vida había cambiado, sus manos eran toscas, ya no era un hombre de 40 años, era un hombre de 80 años. Y él tiene en ese tiempo un encuentro con Dios profundo. No era que él no conocía a Dios, porque su suegro era sacerdote. O sea, tenía que haber algún tipo de relación, algún conocimiento. Moisés no le servía a los dioses paganos, Moisés le servía a Jehová Dios. Y tenía que tener bastante conocimiento y profundidad en cuanto a los asuntos religiosos, vamos a ponerle así, porque su suegro era el sacerdote. Así que imagínense. Pero ocurre que pastando allí las ovejas de su suegro, sube a un monte y allí se encuentra con algo bien curioso, y es que hay una zarza, o sea, una planta que está encendida en fuego, pero esa planta no se consume. Y Moisés mira, ve eso y dice, yo quiero ir allá porque yo quiero saber qué pasa aquí, porque eso está prendido, pero no se consume, no se quema. Así que él camina hacia aquel lugar y ve, y esa es la escena que nosotros acabamos de leer. Pero a mí me causa curiosidad, quizás lo mismo que le pasó a Moisés, le causó curiosidad. ¿Por qué eso no se quema? Mire, hermano, yo creo que todo estaba dentro del plan de Dios. Yo creo que ese día Dios puso en el corazón de Moisés subir hasta aquel lugar. Yo creo que Dios hizo un plan para llamar la atención de Moisés, para que Moisés se acercara y fuera hasta aquel lugar. Porque Dios pudo haberle hablado en sueño. Dios pudo haberle mandado un ángel para que le hablara. Pero no, Dios hizo algo bien curioso. Dios, pues, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una matita aquí, la encendemos, pero que no se queme. Y tú verás como Moisés se va a acercar. Tú verás. Eso es como cuando tú le pones una trampita a un animalito para cogerlo y tú le haces. Yo me acuerdo cuando yo cogía cangrejos en Rincón, o jueyes. Pero yo me acuerdo cuando yo le ponía trampas a los cangrejos. Y yo le ponía mamey, tumbaba el mamey, qué sé yo, porque el mamey tenía un olor bastante fuerte y atraía al cangrejo. Así que yo creo que Dios estaba en esa y estaba haciendo algo para atraer a aquel a quien quería coger. Y eso me pasa, eso cuando leía eso, hermano, yo no sé, después de 40 años, él tiene un encuentro con Dios. ¿Cuál fue el mamey que Dios te puso a ti? ¿Cuál fue el mamey que Dios te puso a ti para atraerte a los pies de Cristo? A veces nosotros estamos como Moisés, que decimos que creemos en Dios y hasta vamos a la iglesia y tenemos una buena relación con el pastor o como el sacerdote, como Moisés. No sé si el líder de la iglesia es el suegro mío, estaba como Emi. Mi suegro es el pastor. Pues así estaba Moisés. Y sucede que a veces vivimos una vida religiosa, una vida donde nos justificamos a nosotros mismos porque creemos en Dios, donde mantenemos cierta relación con Dios que probablemente con esto baste para ir al cielo y que cuando llegue allá San Pedro va a abrir con la llave la puerta, como dicen la gente por ahí. Pero Dios quiere algo más. Y a veces Dios tiene que hacer algo para llamar nuestra atención y atraernos a Él. Y hay personas que han venido a los pies de Cristo por una enfermedad. Y esa fue, y sigo la línea, el mamey que Dios puso delante de ti para que tú olieras y te acercaras y el Señor pudiera capturarte. Algunos por una depresión, una necesidad económica. Hay algo
que probablemente Dios trajo a ti. Quizás simplemente fue que llegaste a la iglesia. A mí, cuando yo me convertí a Cristo, yo no tenía ni enfermedad ni necesidad. Yo tenía 13 años y yo, pues, lo único que sentía era un vacío en mi corazón. Y cuando llegué frente a un culto, cuando yo escuché la palabra del Señor, mi corazón ardió. Así que para mí el mamey fue aquel culto que yo estaba allí y yo vi a Dios de frente y le entregué mi corazón. De eso hace ya, perdí la cuenta, 41 años yo creo, desde el 77. Así que Dios siempre va a hacer algo para atraerte. Si no vienes por las buenas, Dios te trae por las malas, pero te trae. Porque Dios te ama y Dios tiene un plan contigo. Dios no quiere que nosotros pasemos por la vida como quien pasa y no deja huellas. Dios no quiere que nosotros seamos uno más del montón. Los hijos del Señor, del cual nosotros somos hijos, Dios quiere que nosotros brillemos. Dios quiere que nosotros dejemos huellas. Dios quiere que nosotros impactemos. La voluntad de Dios es cumplir su propósito a través de nosotros y utilizarnos a nosotros como instrumentos de Él para llegar hasta el mundo. Entonces, en ese momento yo veo a un Moisés tranquilo, feliz, con su vida hecha, sin ningún problema, casado, imagínate, casado con el sacerdote, tenía hijos. Su trabajito era bregar con las ovejas. El tipo estaba feliz, contento, no tenía por qué complicarse la vida. Pero Dios le dijo, yo tengo algo más para ti. Yo tengo algo más para ti. Así que pone la matita, le mete fuego, pero no se quema. Y Moisés dice, yo tengo que ir para allá, como hacían los cangrejos que yo cogía. Dije yo, me huele, yo voy a ver qué es eso. Y cuando alaban con la palanca, la tapita caía, yo me llevaba el cangrejo para casa. Después lo sancochaba y me lo comía. Pero ese día, Moisés jamás pensó que su vida iba a cambiar para siempre. Su vida iba a cambiar para siempre. Y ese día, Moisés tuvo que morir. Quizás no murió físicamente, pero sí hubo una muerte espiritual. Él nunca volvió a ser la misma persona. Él no volvió a ser pastor de ovejas. Inclusive se fue de ese lugar. Dios lo llamó, hizo una transformación poderosa en la vida de este hombre. En los versos del 4 al 6, Dios le dice que se quite los zapatos. Le dice, quita el calzado de tus pies. En el versículo 4 le dice eso. Perdóname. Antes de eso, en el versículo 4, Dios llama a Moisés. Dice que cuando Moisés, viendo Jehová que él iba, lo llamó Jehová de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Usted sabe lo que significa heme aquí? Heme aquí no es decir, aquí estoy. Como cuando usted le llama al nene, al hijo suyo, mira muchacho, que no tú estás, y lo llama, aquí. Y se hace de la vista larga y sigue en el sitio y haciendo lo que está haciendo. Heme aquí significa estoy a tu disposición, dime qué tengo que hacer por ti. Eso es lo que significa heme aquí. Es como estoy disponible. Es como cuando llaman a alguien al frente, los que estén dispuestos a hacer el tal trabajo y usted dice yo estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que significa heme aquí. Así que él se encuentra con Dios, Dios lo llama y él dice amén. ¿Qué hay que hacer? Estoy a tu disposición, mi Señor. ¿Qué necesitas que yo haga? En el verso 5, y voy a leerlo, dice que Dios le pide, lo primero que quiere que el Señor de él es que se quite los zapatos. Verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, Moisés, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Que te quites los zapatos. Para empezar, ¿qué significa quitarse los zapatos? En ese tiempo, cuando tú llegabas a una casa,
Tú te quitabas los zapatos como señal de respeto. Hoy en día hay aceras, hay brea, hay qué sé yo, pero en aquel tiempo no había carretera, no habían aceras, ni nada de eso. Y cuando tú caminabas, tú lo que tenías eran chanclas y toda la arena y toda la porquería que encontrabas por ahí pegada de tus zapatos. Quiere decir que si tú entrabas a la casa de una persona con esos zapatos, tú le metías en la casa todo el sucio que tú traías en los pies. Así que como una señal de respeto, tú te quitabas los zapatos y entrabas a la casa. Creo que en el Japón todavía hacen eso. Tú entras a la casa de un japonés allá y te tienes que quitar los zapatos. Si no, asegúrate de, si vas a Japón, tener todas tus medias limpias y que no estén rotas. Porque te tienes que quitar los zapatos cuando entres a la casa de un japonés. No voy a hacer que el dedo salga así, en medio de la media rota. Pero Dios le dice, quítate los zapatos. En otras palabras, me respetas. Estás en mi presencia. Me respetas. Esta es mi casa. Aquí estoy yo. No puedes traer a mi casa sucio. No puedes traer a mi casa pecado. No puedes traer a mi presencia lo que has arrastrado durante el camino. Delante de mí, todo eso se va. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Que dejes de pecar. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Que me respetes. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Que me tengas en alta estima. Yo no soy cualquier cosa. Eso es lo primero que quiero que hagas. El Señor le dijo, quítate los zapatos. Moisés entendía claramente lo que significaba quitarse el zapato, porque él sabía que cuando se entraba a una casa, como respeto, había que quitarse los zapatos. Así que eso comienza a ocurrir. Allí Dios comienza a revelársele a Moisés como una figura de autoridad. Ese encuentro que Dios, o que Moisés tuvo con Dios, lo primero que Dios le muestra es que es reflejarle a Moisés cuánta autoridad tiene Dios. No era lo único que Dios quería hablar con él, pero eso había que dejarlo claro. Te quitan los zapatos, este lugar es santo, aquí no entra pecado. Se le muestra con autoridad. En el verso 6, entonces Dios muestra su identidad y le dice, yo soy, aquí está Dios hablando, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No hay nadie que haya visto a Dios cara a cara y haya quedado vivo. Moisés sabía eso, así que dijo, aquí muero. Aquí muero. Dios se le revela su identidad. Y él dice, puedo morir porque estoy viendo a Dios. Estoy viendo a Dios, voy a morir. Así que él tapa su rostro. Claro, Dios no se mostró tal cual él es, sino que se le presentó mediante una planta, una salsa que ardía y no se consumía. Pero Dios comienza a hacer ese tipo a interactuar con Moisés. Primero lo llama, escucha la respuesta de Moisés, luego le muestra autoridad y le dice, me tienes que respetar, y luego le dice, este soy yo. Y fíjese, menciona a personas a las cuales Dios le había hecho una promesa, porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob eran los papás de Moisés. No eran los papás de él, pero Moisés era descendiente de ellos. Y Dios le había hecho una promesa a Abraham y le dijo, voy a multiplicar tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y él le está mencionando, yo soy el Dios de aquel hombre al cual yo le prometí tal cosa. En otras palabras, ese plan, esa promesa que yo le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, te voy a usar a ti como un instrumento para cumplir ese plan que tengo desde hace tiempo. Ese soy yo. Y te voy a incluir dentro de este plan para que seas mi instrumento
para glorificarme, para cumplir la promesa que le hice a estos patriarcas. Ahí Dios comienza a revelársele. Ahí es que Moisés comienza a temblar. Ahí es que Moisés se hace un 8. Y ahí es que Moisés comienza a morir. No físicamente, sino espiritualmente. Y como dije ahorita, Moisés estaba tranquilo, estaba feliz. Ya en Egipto nadie lo buscaba para matarlo. Ya él había hecho su vida. Era un hombre de 80 años. A los 80 años hay gente que ya hace rato que tiene el testamento. Y están cogiéndole las medidas para mandarle a hacer el traje para el funeral y todo ese tipo de cosas. Pero a los 80 años comienza el ministerio de Moisés. Él tenía 80 años y a esa hora comienza el ministerio. A esa hora que a esa edad Dios lo llama. Y Dios le da todavía 40 años más de vida, porque Moisés duró 120 años. Y ahí comienza la travesía. Él estaba tranquilo, estaba feliz. Es como si te dañaran tu vida. Es como, ya tú tienes el retiro pago, ya está todo arreglado. Como ciertas personas que yo conozco, que ya tienen todo arreglado, que el retiro está ahí, pero Dios tiene algo más. Ahora es que empieza esto. Ahora es que empieza esto. Y no tiene que ver con nuestra edad, hermano, con nuestro tiempo. Es el tiempo de Dios. Dios hace cosas en su tiempo. En su tiempo. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Moisés tenía 80 años. Y a los 80 años uno tiene muchas historias por contar. Y Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Ahorita estábamos, Felo, Jesse y yo, estudiando el libro, el estudio bíblico que tiene que ver con la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero lo más relevante, las historias más impresionantes, las historias de las cuales cuando nosotros vemos la película de los 10 mandamientos, las partes más emocionantes ocurren después que él tiene este encuentro con Dios, no antes. No antes. Es como la vida de Jesús. La vida de Jesús, cuando explota, es después de los 30 años. Anterior a eso, pues, vemos que nació en el pesebre, que si José y María lo tenían, que si la luz, la estrella de Oriente, y luego como que no se oye nada de Jesús, y a los 30 años es que explota la bomba. Ahí es que dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre él como una paloma, que recibió el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, se fue en ayuno al desierto, todas esas cosas comienzan, y entonces es que tú ves esa manifestación, esas historias, tú ves que los enfermos se sanan, que los demonios huyen, que ocurren milagros, que hay una palabra, que la gente dice, Dios nos visitó, Emmanuel con nosotros. Ahora sí que podemos decir que Dios está con nosotros. Y todas esas cosas ocurren después. Porque cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, hace que nuestra vida sea excitante. Vas a dejar de estar aburrido. Vas a dejar de vivir una vida de pastor de ovejas en el sentido de estar en el desierto y escuchar simplemente el bé, bé. La Biblia dice que David también fue pastor de ovejas, pero lo más relevante de la vida de David fue cuando Dios lo llamó. De ahí en adelante fue que la vida de David cobró sentido trascendental que aún afecta a nuestra vida actualmente. Con los escritos de él, con la vida de él, con lo que él vivió. Después de. Está el antes y el después. He escuchado testimonios de personas que testifican y están testificando una hora completa de quiénes eran antes de conocer al Señor. De toda la droga que vendieron, de toda la marihuana que se metieron, de las cárceles que fueron. Y uno, ¡ah! Y de momento al final dicen, y me convertí a Cristo y ya soy salvo. Mira, es que lo más relevante es lo que ocurrió después que conociste a Cristo.
Lo que Dios hizo en tu vida, no lo que el diablo hizo en tu vida, lo que Dios hizo en tu vida. Eso es lo relevante. En mi caso, yo era un nene del caserío, 13 años. Lo más relevante para mí fue que me jajaron la cabeza 5 veces. Que corté clases 2 o 3 veces, que yo no sé, que estaba en la playa todo el día metido, tumbaba cocos, le caía patas a los cocos, los tumbaba, yo no sé. Pero cuando me convertí a Cristo, ahí yo puedo hacer una película de todas las cosas que me han ocurrido. Una vez por poco me quemo vivo dentro del cajo de Babi. Eso es parte de la historia. Esa noche que estábamos en San Juan y regresamos en el volky de Babi y Marina estaba sentado a la parte de atrás. Cuando dejamos a Marina ella no pesa mucho y aquel tiempo pesaba menos. Así que ella se baja del carro, la dejamos y yo dije, Babi, yo me voy a tirar a la parte de atrás porque estoy cansado, me voy a acostar. Cuando yo me siento, el sillón bajó más. Parece que era un volky y los polos de la batería la batería está debajo del sillón de atrás. Y parece que el plástico se salió y cuando yo bajé hizo contacto, botó una chispa y esos sillones son de paja por dentro. Y se prendió, pero así. Y yo atrás y los volkis no tienen puerta atrás. Solamente tienen 2 puertas adelante y yo gritando, empujando, déjame salir de aquí que me quemo. y abrió la puerta y me salvó la vida y arrancó de un hombre fuerte, agarró el sillón así y lo sacó y lo tiró para el patio. Y como a las 1 a las 2 de la mañana salió el papá de Marina con una manguera, dormido y en pijama, pegándole agua. Esas son parte de las vivencias y otras más que tengo, donde hasta en Pon llegué a San Juan una vez, y lugares donde he estado en televisión, he estado en la radio. ¿Tú te crees que el hijo de Beba, el hijo del mudo, algún día pensó que iba a hacer esas cosas? Nunca. Y un montón de cosas, pero la vida mía cogió sentido, dirección y fue más excitante después de conocer al Señor. Yo te aseguro que si tu encuentro con Dios es real, es verdadero, de ahí en adelante tú vas a vivir cosas que jamás te pensaste que ibas a vivir. Dios te va a llevar a lugares que tú jamás pensaste que ibas a ir. Vas a tocar gente que jamás pensaste que ibas a tocar. Vas a impactar personas que jamás pensaste que ibas a impactar. Tu vida será un instrumento útil en las manos de Dios. Pero no seamos como Moisés antes de, que estaba conforme y tranquilo porque su vida le iba bien. Su vida le iba bien, no tenía ningún problema. Estaba casado, con hijos, todo perfecto, sin problema ninguno. Y hay quien quiere vivir la vida en Cristo de esa manera, pero Dios va a tirarte un pedacito de mamey para capturarte y traerte a vivir una vida excitante en los pies de Cristo. Te va a llevar hasta la tierra prometida. Gloria a Dios. Dios le ordena a Moisés que vaya a Egipto y libere a su pueblo Israel. Señor, pero si allí me querían matar y tú quieres que yo vuelva al lugar donde mi vida corría peligro. Moisés pone muchas excusas cuando Dios le propone esto. Tú solamente imagínate que tú vivías, qué sé yo, en Fajardo y te mudaste de allí porque te estaban buscando, los vecinos te estaban buscando para matarte. Y después de varios años Dios te dice, mira, quiero que vayas a Fajardo otra vez. Y dije, ¿qué? Chacho, deja eso. Deja eso y me voy con la catacumba de Aguada. Si aquí está bueno. No, es que yo quiero levantándote la catacumba de Fajardo. Que vayas allá, pero si allí me quieren matar, tú olvídate que yo brego con el caso. Así que uno se queda ahí. Algo así le pasó a Moisés. Quiero que vuelvas a aquel lugar donde tú estabas que te querían matar. Versículo 11 y 12, vamos a ver las primeras excusas que puso Moisés. Y Moisés dice, y él respondió, ve, porque versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal
de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Quién soy yo para hacer este trabajo? Y Dios le responde: yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar solo. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Yo voy a estar contigo. Moisés decía: yo no tengo la capacidad, yo no tengo la experiencia. Hace 40 años que yo salí de ese sitio, yo no conozco a nadie allí. Los que yo conocía quizás ya se murieron, yo no sé dónde están. Y el Señor le responde: yo voy contigo. Yo voy contigo. En el versículo 13 y 14 hay otra excusa que Moisés pone. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, o sea, llego yo allí donde ellos y les digo: Dios, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es el nombre de ese Dios, ¿qué yo le voy a responder? Y entonces Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esto es como decirlo de esta manera: Señor, me envías tú a ese lugar. Llego yo allí. Llego yo. Allí. Y me preguntan: ¿quién te envió? Y dice: pues tú le vas a decir: yo soy y te envió. El Dios yo soy. En otras palabras, tú no importas mucho. El que importa soy yo. No es quién tú eres, es quién te envió. No es quién eres tú, es quién soy yo. Es quién soy yo. Hermano, nosotros vamos en nombre de Dios. Nosotros somos embajadores del Señor. Cuando nosotros llegamos a un lugar, no es quién eres tú, es quién tú representas. Representamos al Dios de los cielos. Al Dios de los cielos. Una vez, este hermano José Batista, si no me equivoco, mencionó un día algo que me gustó mucho, y él decía que él visita presidentes, él visita embajadores, él es invitado por presidentes de diferentes países del mundo, y él dice que él tiene que ir a oficinas donde está el gabinete del presidente y gente importante, que a veces cuando él llega a ese lugar lo menosprecian, a pesar de que haya sido invitado por el presidente. Pero está, qué sé yo, presidente del Senado de ese país o de la Cámara, y están allí. Y él dice que él llega y él siente el menosprecio. Y dice: pues este prieto dominicano, porque él es dominicano, prieto dominicano, que habla así, habla como lo hablan los dominicanos. Y él dice que él no mira a la persona, dice: yo miro por encima de él, porque Dios está ahí. No es quién soy yo, es quien me invitó. Y quien me invitó no fue el jefe de él, que es el presidente. Quien me invitó a mí fue Dios. Y él está aquí, está por encima de él. Entonces él dice que hace así, lo mira, ve el menosprecio y hace así, mira para arriba y dice: yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo te represento a ti. Yo estoy por encima de todos los que están aquí porque yo soy tu embajador. Soy el embajador del Dios de los cielos. Hermano, y cuando Dios le habla a Moisés, le dice: no es quién seas tú, es quién soy yo. Es quién soy yo. Y comienza a cambiarle la mentalidad a este hombre. Porque a veces vamos caminando por el mundo y menospreciándonos a nosotros mismos. Si usted es cristiano, si usted le dio su corazón al Señor, si usted es un hijo de Dios, usted no tiene que estar cabizbajo. Si alguien le dice: Ave María, usted, otro aleluya más. Gloria a Dios. O le diga: mire, que Catacumba, con un nombre tan feo, una iglesia con un nombre tan feo, Catacumba. Con orgullo lo llevo. Hermano, no es quién sea usted, es a quien usted representa. Gloria a Dios. Y Dios comienza a cambiarle la mentalidad a este hombre. Antes de trabajar con el pueblo de Israel, había que trabajar con el corazón de Moisés. Capítulo 4, verso 1. Dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me van a creer, no van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová.
Cuando él dice eso, que todavía tiene dudas, entonces Dios le da más recursos a este hombre. Y vemos en el versículo 2 al 4 una experiencia tremenda. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. La vara que Moisés tenía se hizo una culebra. Y Moisés huía de la culebra, huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. La vara de un pastor era un canto de palo bien grande, fuerte, alto. Y con ese palo él se defendía a él, y con ese palo él defendía las ovejas. Y con ese palo también él las acomodaba y le daba su cantacito a la oveja para que cayera en tiempo. Y vemos aquí que Dios le dice a Moisés, dame aquello en lo cual tú confías. Ponlo en mis manos. Aquello que es tu protección, aquello que tú consideras que es importante para ti, aquello que es lo más importante de tu negocio. Porque un pastor sin vara no brega, tiene que tener la vara. Aparece un león, aparece un lobo, aparece lo que sea, con eso él se defiende y defiende. Así que le dijo, eso que tú tienes, tíralo al piso, dámelo. Se convirtió en culebra. Y cuando Moisés tomó esa culebra por el rabo y la cogió, que se convirtió en vara otra vez, él soltó su vara, pero cuando cogió ya no era la vara de él, era la vara de Moisés. Era la vara de Jehová, perdón. Con esa vara, que él lo que hacía antes era defenderse, con esa vara que él lo que hacía era defender las ovejas, darle cantazo a los animales, acomodar las cosas, y un pastor siempre tiene su vara en la mano. Y hacía ese tipo de cosas. De ahí en adelante, esa vara ya no era para eso. Con esa vara él abrió el mar en dos. Con esa vara él tocaba las aguas y se convertían en sangre. Esa era la vara de Jehová. De ahí en adelante, esa vara tenía otro significado, tenía otro uso. Ahora era un instrumento en las manos de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos cosas que no le queremos entregar a Dios porque son muy importantes para nosotros. Son muy valiosas para nosotros. Y Dios me dice, el día que te atrevas a dármela, el día que tú te atrevas a entregar eso en mis manos, de ahí en adelante, tú vas a ver cosas mayores, sobrenaturales. Vas a ver milagros. Porque ya no será tu instrumento, será el instrumento de Dios para Él glorificarse. Solamente haz un ejercicio de varios segundos. ¿Qué es aquello que tú tienes, que consideras que es importante para ti y no se lo quieres entregar en las manos a Dios? No se lo quieres soltar a Dios. Quieres retenerlo porque para ti es valioso, porque eso significa lo más importante para mí, porque eso son las riendas de mi negocio. Porque con esto es que yo brego. Si se lo suelto al Señor, me quedo sin nada. El Señor se la devolvió, pero ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Luego de eso, versículos 6 y 7 del capítulo 4, dice, y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, o sea, mételo por aquí. Y él se metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él la volvió a meter. Y su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra. Dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. La vara era algo externo. La vara era algo que él tenía, pero su mano era él. Ya Dios no le estaba pidiendo lo que él tenía, le estaba pidiendo a él. No solo me voy a glorificar con lo que tú tienes, me voy a glorificar contigo. No solo voy a utilizar aquellas cosas que tú tienes, te voy a utilizar a ti. Ya es más personal, es tu piel, eres tú como persona que Dios te va a usar. La vara era algo de afuera, pero su mano era él. Estaba ahí. Y Dios sigue trabajando
con la mentalidad de Moisés, preparándolo para lo que venía. En el verso 9 dice, de ahí para adelante, del verso 9 en adelante, comienza Dios a decirle todos los milagros que Dios va a hacer a través de Moisés. Las cosas que Dios va a hacer en Faraón, las cosas que Dios va a hacer con el pueblo de Israel para que vean y para que crean. En el verso 10 pone otra excusa a Moisés. Sí, Señor, pero es que yo no sé hablar. En el verso 10 dice, entonces Moisés dijo, ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas conmigo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí es que dicen que Moisés era y que tartamudo. ¿Qué era tartamudo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen que fue una excusa que él dijo para que el Señor no bregara con él. Pero el Señor le dice, mira, yo te voy a decir lo que tú tienes que decir. No te preocupes. Yo voy a poner la palabra en tu boca. Así que luego de eso, Moisés en el versículo 13 y 14 dice, ay, Señor, dice, y le dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, Señor, yo creo que te equivocaste. Era otra persona, no era yo. Envía realmente al que tienes que enviar. Yo no soy la persona indicada. Yo no soy la persona que estás buscando. Te equivocaste. Te equivocaste, Señor. Y el Señor le dice, mira, no me equivoqué. Deja la vaina, en otras palabras. Deja la vaina. Tengo a tu hermano Aarón. Yo te hablo a ti, tú le hablas a Aarón y Aarón habla con el faraón. Vamos a bregar de esa manera. Y Dios como que bajó un poquito a Moisés, pero no le quitó la responsabilidad. ¿Qué yo quiero traer con todo esto, hermano? Yo lo que quiero traer, en primer lugar, es que nosotros, al igual que Moisés, tenemos que morir. Después de esto, ustedes conocen la historia, si no la han leído en la Biblia, quizás la han escuchado o la han visto en una película. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para sacar a Israel de Egipto, que hacía 400 años que estaban allí. Y lo sacó. ¿Y de qué manera? Y ahí aparecen las plagas de Egipto, el mar que se abrió, los 40 años en el desierto, la entrada a la tierra prometida, todo eso. Que por cierto, hace poco lo estaban dando en la televisión, creo que en Univisión o algo así. Al igual que Moisés, nosotros tenemos que morir. Dios te está llamando a morir. Moisés nunca fue la misma persona. Ya él no era el pastor de ovejas que está tranquilito por ahí, que mientras las ovejas pastaban, él se acogía, se llevaba la hamaca, la guindaba de un palo y se quedaba dormido, que se sentaba a leer la Biblia, que no tenía ningún problema con nadie, que no tenía que hacer nada, solamente oraba, alababa al Señor, y yo qué bueno, soy cristiano, soy feliz, y aquí no hay más nada que hacer, me voy para el cielo, voy para el cielo, voy para el cielo. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Me voy para el cielo, me voy con Él. No sé si esa es la letra completa, pero algo así. Pero Dios te está llamando a hacer cosas diferentes. Dios te está llamando a arriesgarte para que veas la gloria de Dios, para que seas instrumento. Dios no te llamó para que vengas a la catacumba, te sientes a cantar corito y más nada. Dios te llamó para que seas instrumento en sus manos, para que tú puedas ver la gloria de Dios. Y para eso, hermano, hay que arriesgarse. Para eso hay que salir. Para eso tengo que arriesgar mi vida. Para eso hay que morir. Por eso Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies, respétame, obedéceme, tengo un plan. Y Moisés tuvo que quitarse sus sandalias, mostrarle el respeto a Dios y obedecer. Dios no va a aceptar nunca tus excusas. Él hará la parte que le toca, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca a nosotros.
nunca aceptará nuestras excusas, porque Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Nunca Dios va a echar carga sobre ti que tú no puedas cargar. Y si Dios pide algo de ti es porque Él sabe que tú puedes. El Señor sabe que tú puedes hacer aquello a lo cual Él te está llamando. Esto es bien arriesgado, hermano. Moisés jamás llegó a ser la misma persona. Moisés fue quizás uno de los profetas más y caudillos más relevantes en la Biblia. Hablar de la Biblia, hablar de Dios y no mencionar el nombre de Moisés es imposible. Escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dios le reveló, lo inspiró, le dio la ley. Estuvo 40 días y 40 noches trepado allá escribiendo y Dios revelándole sin comer en ayuno. La Biblia dice que cuando bajó del monte su rostro brillaba, parecía una bombilla, su cabeza era como una bombilla que la habían enroscado y brillaba. La gente le tenía miedo. Tenía que ponerse una tela por encima porque su rostro brillaba. Dice la Biblia que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la nube de Jehová bajaba, la gente miraba, todo el pueblo de Israel se acercaba a ver, nadie se atrevía. La Biblia dice que en un momento dado, cuando Dios bajaba al monte y el monte temblaba y el monte habían relámpagos y el único que subía allí era Moisés. Y Dios y el pueblo le decía, sube tú, Moisés, porque tenemos miedo. Que Dios hable contigo y después tú nos dices lo que Dios te dijo, pero yo no me voy a acercar ahí. A esa magnitud, a ese nivel, era la relación que Moisés tenía con Dios. Su vida fue transformada porque un día decidió morir. Un día decidió morir en el altar. Un día decidió estar delante del Señor y decirle, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Muchos de nosotros quizás hemos venido al altar a decir, aquí estoy, me convierto a Cristo y ahí. Pero ¿en cuándo tú le has dicho al Señor, heme aquí, qué quieres que haga? Es muy fácil convertirse al Señor. Y ya Dios hizo todo por mí, murió en la cruz del Calvario, pero ahora ¿qué yo voy a hacer por Él? ¿Qué el Señor quiere hacer? Y usarme a mí como instrumento en sus manos para Dios glorificarse. Dios nos salvó para que seamos luz en medio de las tinieblas. Dios nos salvó para que seamos sal. No nos salvó para que cantáramos coritos y nos quedáramos en la iglesia engordando y cantando coritos. Nos salvó, hermano, para usarnos como instrumentos. Y eso implica que nos vamos a tener que arriesgar. Eso implica que tenemos que salir de nuestro lugar seguro, de nuestro lugar de comodidad. Moisés tuvo que salir de su comodidad, tuvo que salir de su lugar seguro y tuvo que ir al lugar donde lo buscaban para matarlo. Tuvo que ir al lugar donde no era muy amado, porque querían matarlo. Hasta los propios judíos, hebreos, en un momento dado dejaron de creer en él y se molestaron con él. Porque cuando él iba donde Faraón, Faraón lo que hacía que le aumentaba la carga, el trabajo a los hebreos. Y entonces los hebreos decían, mira, no hables más con Faraón, que cada vez que tú vas allá, chacho, me dan más trabajo cada vez que tú vas. Entonces, era entrar en un lugar donde no es fácil estar, donde es incómodo, donde uno se cuestiona, Señor, ¿por qué me traíste aquí? Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Mira, me mandaste a hacer tal cosa y ahora tengo problemas. Ahora tengo problemas por hacer lo que me mandaste a hacer. Pero Dios se va a glorificar. Así que, hermano, muere. No sé si alguien aquí está dispuesto a venir al altar hoy y decirle al Señor, heme aquí. Heme aquí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Y lo primero que Dios te va a decir es, quítate las sandalias. Respétame. Respétame. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Y decirle aquí, hermano, es bien comprometedor. Yo no sé si usted es atrevido. Yo sé que el hijo mío es bien atrevido. Y se tira unas maromas que yo no me tiro. Y cuando él sale para algún lado, yo tiemblo. Porque yo no sé qué disparate va a hacer por allá, que se va a tirar de un palo, que se va a tirar de una... Yo no sé, yo me asusto. Yo me asusto. Pero eso se queda corto al lado de lo que Dios te va a pedir a ti.
Dios es más atrevido que eso. Vas a vivir cosas como nunca las habías vivido antes. Moisés jamás se imaginó que su vara se iba a convertir en culebra y que esa vara se iba a comer otras culebras y que después la cogía y se volvía en vara otra vez. Jamás se imaginó que cuando él dijera una palabra venía una plaga sobre Egipto, y así lo hizo 10 veces. Jamás se imaginó que cuando iba en el desierto de día había una nube que lo guiaba. Y jamás se imaginó que de noche esa nube se convertía en una llama de fuego que los guiaba y los alumbraba de noche. Jamás se imaginó encontrarse frente al mar y esa llama de fuego se puso entre ellos y los egipcios para que los egipcios no los atacaran. Jamás se imaginó que con la vara tocaba el mar y el mar se abrió. Jamás se imaginó que él iba a dirigir casi a 3 millones de personas, sacarlas de Egipto, llevarlas por el desierto, cruzar el mar en dos y luego ver cómo ese mar se cerró y mató a los egipcios. Jamás se imaginó hablarle a una piedra en un lugar desértico y que de esa piedra empezara a salir agua para que todo el mundo tomara. Jamás se lo imaginó. Hermano, tú no te imaginas lo que tú vas a comenzar a vivir el día que le digas al Señor: heme aquí, dime qué tú quieres que yo haga. Heme aquí, Señor, dime qué tú quieres que yo haga. Pero tienes que atreverte y dejar de poner excusas como las puso Moisés. Porque para todas ellas Dios tiene algo. Te va a responder de alguna manera. Si tienes miedo, el Señor te dice: yo voy a estar contigo. Si no sabes hablar, Dios va a poner a alguien al lado tuyo. Si no tienes la capacidad, Dios te la va a dar. Si no sabes dónde ir, Dios te va a guiar. Lo que hay que hacer es decirle: heme aquí. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Yo voy a orar. Y mientras yo oro, si usted siente en su corazón, si Dios le ha hablado de alguna manera y usted quiere hoy decirle: Señor, yo te digo, heme aquí. Aunque se lo digas asustado, porque no sabes lo que va a venir después. Aunque se lo digas con miedo, pero atrévete a obedecerlo, a respetarlo, a escuchar su voz y a caminar a lugares donde quizás nunca habías ido, a hablarle a gente que nunca le has hablado, brillar de tal manera que seas luz en medio de las tinieblas. Mientras oramos, todo el que desee pasar al frente lo puede hacer. Señor, oh Dios, qué hermosa es tu palabra, Señor. Tu poder se derrama en nuestras vidas llamándonos. Tu poder se derrama en nuestras vidas, Señor, aleluya, mostrándonos tu voluntad. A veces, Señor, a través de una zarza que está encendida y nos llamas, Señor. Nos llamas, Señor, de un lugar, Señor, del cual no nos imaginábamos que nos ibas a llamar. Estás en lugares, Señor, donde nosotros día tras día transitamos y tú estás interviniendo con nuestras vidas. Hoy decidimos dejarnos de hacer de la vista larga y reconocer que tú estás ahí frente a nosotros.